Bienvenidos. Hoy exploraremos una de las figuras más fascinantes de la historia bíblica, el rey Salomón. Hijo del legendario David, Salomón es recordado como un gobernante de incomparable sabiduría, cuyas decisiones marcaron el rumbo del pueblo de Israel. Desde muy joven, Salomón mostró ser un hombre dotado de inteligencia y juicio, pero su vida no fue tan perfecta como parece. Si bien su reino alcanzó niveles sin precedentes de riqueza y poder, también estuvo plagado de luchas internas, errores personales y un giro hacia la idolatría que lo distanció de Dios. En este vídeo, desglosaremos la historia completa del rey Salomón, desde su difícil ascenso al trono, pasando por sus decisiones más sabias, hasta los errores que lo llevaron al declive. Exploraremos los momentos más gloriosos de su reinado, como la construcción del majestuoso templo de Jerusalén, pero también veremos las sombras de su vida, la ambición, las alianzas peligrosas y su alejamiento de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras para descubrir las lecciones profundas y actuales que nos deja este gran rey. Prepárate para conocer no solo al Salomón sabio y poderoso, sino al hombre complejo, con aciertos y errores, que dejó un legado eterno. Para entender quién fue Salomón, necesitamos regresar a los orígenes de su familia, una historia llena de drama, redención y la gracia de Dios. Salomón fue hijo de David, el rey más amado de Israel, y de Betsabé, una mujer cuya relación con el rey comenzó en circunstancias muy controvertidas. Todo empezó cuando David, desde el techo de su palacio, vio a Betsabé, la esposa de Urías, un soldado leal de su ejército. Consumido por el deseo, David la mandó llamar y cometió adulterio con ella. Como resultado de esta unión, Betsabé quedó embarazada. David, en un intento desesperado por encubrir su pecado, mandó a Urías a la línea de batalla más peligrosa, asegurando su muerte. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como esposa. Sin embargo, el primer hijo de esta unión murió poco después de nacer como consecuencia del juicio de Dios por el pecado de David. Fue un momento de gran dolor para ambos, pero en medio de esta tragedia, Dios les mostró misericordia. De esta relación compleja nació Salomón, cuyo nombre refleja la paz, en hebreo, Salom, que marcó el propósito de su vida, establecer un reino en calma y sin guerras. Además, el profeta Natán, por mandato divino, le dio a Salomón otro nombre, Jedidías, que significa amado por el Señor. Este detalle revela que, a pesar de los errores del pasado, Dios tenía un propósito especial para la vida de este niño. La historia de Salomón se conecta también con una promesa mayor. Dios había hecho un pacto con David, garantizándole que su linaje siempre ocuparía el trono de Israel. A pesar de que Salomón no era el primogénito ni el favorito inicial para reinar, Dios lo eligió para cumplir esta promesa. Es fascinante ver cómo, incluso en medio del pecado y el arrepentimiento, Dios puede redimir las situaciones más difíciles y cumplir su propósito. La vida de Salomón no comienza como la de un príncipe perfecto, sino como un reflejo de la gracia divina que transforma y da segundas oportunidades. Esta elección divina preparó el camino para que él gobernara como uno de los reyes más sabios y poderosos de la historia. La ascensión de Salomón al trono no fue una transición pacífica. Al final del reinado de David, la sucesión se volvió complicada por las ambiciones de uno de sus hijos mayores, Adonías, quien buscó proclamarse rey. Con David envejecido y debilitado, parecía el momento perfecto para que Adonías tomara el poder, siguiendo el ejemplo de su hermano Absalón años atrás. Adonías se declaró rey sin el consentimiento de su padre. Para consolidar su posición, organizó una ceremonia fastuosa y ganó el apoyo de figuras importantes, como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Sin embargo,
Hubo quienes se opusieron a su autoproclamación. El profeta Natán y Betsabé, la madre de Salomón, reconocieron que Dios tenía otros planes. Natán advirtió a Betsabé sobre la amenaza que Adonías representaba para Salomón y para ella misma. Juntos, tomaron acción inmediata. Betsabé fue ante David y le recordó su promesa: Salomón sería el sucesor del trono. Natán, el profeta fiel, reforzó su petición, confirmando que Adonías ya estaba actuando como rey sin el consentimiento del rey David. David, aún debilitado, actuó rápidamente. Mandó que Salomón fuera ungido públicamente como rey por el sacerdote Sadoc y Natán el profeta. Lo montaron en la mula del rey, un símbolo de legitimidad real, y lo llevaron a Gihón, donde fue proclamado y aclamado por el pueblo. La noticia fue como un golpe devastador para Adonías y sus aliados, quienes rápidamente se dispersaron al saber que David había confirmado a Salomón como su sucesor. Desde el inicio, el liderazgo de Salomón se enfrentó a desafíos. Adonías, buscando perdón, acudió al altar y suplicó por su vida. Salomón, mostrando clemencia, le permitió vivir, pero bajo la advertencia de que no debería traicionar su confianza. Sin embargo, la paz no duró mucho. En los primeros días de su reinado, Salomón tuvo que consolidar su poder eliminando a aquellos que podían amenazar la estabilidad del reino. Adonías, en un intento por recuperar influencia, pidió casarse con Abisac, una joven que había atendido al rey David en sus últimos días. Esto fue visto como un intento encubierto de reclamar el trono. Salomón no dudó más, ordenó la ejecución de Adonías. Joab, el general que había apoyado a Adonías, intentó buscar refugio en el altar, pero Salomón no le perdonó y también ordenó su muerte finalmente. Abiatar, el sacerdote que había traicionado la causa de Salomón, fue desterrado. De esta manera, Salomón eliminó a los rivales potenciales que podrían desestabilizar su reinado. A pesar de la dureza de estas decisiones, se puede ver que Salomón estaba siguiendo los consejos de su padre David, le había instruido a actuar con justicia y sabiduría, eliminando a los enemigos del reino, pero también le instó a ser fiel a Dios por encima de todo. En estos primeros momentos, Salomón mostró una combinación de sabiduría, fuerza y obediencia a Dios, lo que marcó el inicio de un reinado prometedor. Con los conflictos sucesorios resueltos, Salomón tenía ahora la oportunidad de construir un reino de paz y prosperidad, tal como Dios lo había destinado. Uno de los momentos más conocidos de la vida de Salomón es su encuentro con Dios en Gabaón, un evento que cambiaría su destino y consolidaría su fama como el rey más sabio de la historia. Pero, ¿cómo obtuvo Salomón esta sabiduría incomparable? La respuesta nos lleva a una noche especial en la que Dios se le apareció en un sueño. Este juicio no solo resolvió un caso complicado, sino que asombró a todo Israel, consolidando la fama de Salomón como un rey dotado de sabiduría divina. Fue un ejemplo poderoso de cómo Salomón utilizaba su discernimiento para traer justicia en situaciones difíciles. La sabiduría de Salomón no se limitó solo a decisiones judiciales, también se reflejó en proverbios, canciones y escritos que perduran hasta hoy. Salomón compuso más de 3,000 proverbios y 1,005 cánticos. Entre estos, algunos de sus escritos más conocidos son. A través de estos escritos, la sabiduría de Salomón trascendió las fronteras de Israel, influenciando no solo a su generación, sino también a sabios de otras naciones. El texto bíblico menciona que gente de todo el mundo venía a escuchar su sabiduría. Entre ellos, destaca la visita de la reina de Saba, quien quedó impresionada por la inteligencia y prosperidad del rey, reconociendo que su fama era incluso mayor de lo que había escuchado. Salomón es un ejemplo de cómo la sabiduría divina no es solo un don para el intelecto, sino una herramienta para vivir correctamente. Sin embargo,
como veremos más adelante, ni siquiera la sabiduría más grande es suficiente si uno se aleja del camino de Dios. Pero por ahora, podemos reconocer que en estos primeros años, Salomón fue un líder extraordinario, guiando a Israel hacia un tiempo de paz y prosperidad sin precedentes. Uno de los mayores logros del reinado de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, una obra monumental que se convertiría en el centro del culto del pueblo de Israel por generaciones. Pero este proyecto no comenzó con Salomón. Su padre, David, fue quien tuvo la idea inicial de edificar una casa para el Señor. Sin embargo, Dios le reveló que, debido a que David había derramado mucha sangre en guerras, su hijo sería el encargado de construir el templo. Desde el inicio de su reinado, Salomón asumió esta tarea como una misión divina. Uno de sus primeros pasos fue asegurar los materiales necesarios para la obra. Para ello, estableció una alianza con Hiram, rey de Tiro, conocido por su acceso a los mejores cedros del Líbano. Salomón envió un mensaje a Hiram solicitando madera y mano de obra especializada. Hiram respondió con entusiasmo, enviando troncos de cedro y ciprés a cambio de trigo, aceite y vino como pago. Esta alianza no solo garantizó materiales de alta calidad, sino que también fomentó la paz y cooperación entre ambos reinos. Salomón organizó a miles de trabajadores para la tarea monumental. Se movilizaron 30,000 hombres para cortar la madera en el Líbano, 80,000 canteros para extraer piedra de las canteras y 70,000 obreros para transportar los materiales. Esta coordinación muestra la magnitud del proyecto y el compromiso del rey con la construcción de una casa digna para el Señor. El templo fue diseñado para ser una obra de belleza y reverencia. Tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto, aproximadamente 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. La estructura principal se dividía en tres áreas: el vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo. Las paredes del templo estaban recubiertas de madera de cedro, talladas con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. El interior estaba recubierto de oro puro, reflejando la santidad del lugar. En el lugar santísimo, Salomón colocó el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés. El arca fue depositada bajo dos querubines gigantes, cuyas alas extendidas cubrían el arca como un símbolo de la protección de Dios. Además del arca, el templo albergaba una gran variedad de objetos sagrados. En el patio exterior se encontraba el altar de bronce para los sacrificios y un gran mar de bronce sostenido por 12 bueyes, usado para las purificaciones rituales de los sacerdotes. Después de 7 años de construcción, el templo finalmente fue terminado. Salomón organizó una gran ceremonia de dedicación que reunió a todo Israel. El arca del pacto fue trasladada al lugar santísimo en medio de cantos y celebraciones. Durante la ceremonia, Salomón ofreció oraciones fervientes al Señor, rogando que Dios escuchara las peticiones de su pueblo cuando oraran hacia el templo. Elevó una oración de dedicación profunda, reconociendo que ni siquiera el cielo podría contener a Dios, mucho menos un edificio hecho por manos humanas. Después de la oración, Salomón ofreció miles de sacrificios en el altar, un acto que representaba la gratitud y la devoción del pueblo a Dios. Entonces ocurrió algo impresionante. La gloria de Dios descendió en forma de una nube, llenando el templo y mostrando que el Señor había aceptado el lugar como su morada. La inauguración del templo fue un evento sin precedentes en la historia de Israel. El pueblo celebró durante 14 días, regocijándose por el favor de Dios y la paz que reinaba en la nación. El templo de Salomón se convirtió en el símbolo máximo de la presencia de Dios en medio de su pueblo,
y sería el centro del culto israelita durante generaciones. La construcción del templo no fue solo un logro arquitectónico, sino un acto de devoción y obediencia a Dios. Representó el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David y fue un símbolo de la alianza entre Dios e Israel. Sin embargo, como veremos más adelante, la historia de Salomón nos enseña que incluso las obras más grandiosas pierden su significado cuando nos alejamos del Señor. Además de ser recordado por su sabiduría, Salomón fue un estratega político que utilizó alianzas matrimoniales y relaciones comerciales para consolidar la paz y la prosperidad de Israel. Durante su reinado, el reino de Israel alcanzó un apogeo económico y cultural sin precedentes, y su influencia se extendió más allá de las fronteras tradicionales. Desde el principio de su reinado, Salomón estableció alianzas políticas a través de matrimonios estratégicos. Uno de los más importantes fue su matrimonio con una princesa egipcia, una acción que fortaleció los lazos entre Israel y Egipto. Este tipo de alianzas no solo mantenían la paz entre las naciones, sino que también abrían nuevas oportunidades para el comercio y la cooperación diplomática. A través de estas alianzas, Salomón fomentó el desarrollo de rutas comerciales que conectaban Israel con regiones tan lejanas como Arabia, África y el Lejano Oriente. Israel se convirtió en un punto estratégico en las rutas comerciales del mundo antiguo, lo que permitió la importación de bienes exóticos como oro, plata, especias y animales exóticos. Una de las visitas más célebres del reinado de Salomón fue la de la reina de Saba, un reino ubicado probablemente en el suroeste de Arabia. La fama de la sabiduría de Salomón y su éxito comercial se habían extendido por todas las naciones, despertando la curiosidad de esta poderosa reina. La reina de Saba llegó a Jerusalén con una caravana de camellos cargados de oro, piedras preciosas y especias. Su objetivo era poner a prueba la sabiduría de Salomón con preguntas difíciles. Sin embargo, después de dialogar con él y observar su corte, la reina quedó impresionada no solo por las respuestas del rey, sino también por el esplendor de su reino. Asombrada, la reina de Saba declaró: «Era verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero no creía lo que me decían hasta que vine y mis ojos lo vieron, y aquí que ni la mitad me había sido contada». En señal de admiración, la reina entregó a Salomón grandes cantidades de oro y especias, sellando así una amistad entre ambos reinos. Esta visita no solo consolidó la reputación de Salomón como un rey sabio, sino que también fortaleció los lazos comerciales entre Israel y otras naciones. Bajo el liderazgo de Salomón, Israel se convirtió en una potencia económica sin precedentes. El reino disfrutó de una prosperidad extraordinaria gracias al comercio, los tributos de otras naciones y las alianzas estratégicas. El oro y la plata se acumulaban en Jerusalén, y se dice que la plata llegó a ser tan común como las piedras. El palacio real y el templo se convirtieron en símbolos del lujo y la riqueza que caracterizaron el reinado de Salomón. Entre los bienes más notables se mencionan un trono de marfil recubierto de oro, rodeado por 12 leones de pie, escudos y copas de oro puro que adornaban su palacio, carros y caballos importados de Egipto, lo que consolidó la superioridad militar del reino. Además de la riqueza material, Salomón acumuló bienes culturales y espirituales. Escribió muchos de los proverbios y cánticos que forman parte de la tradición bíblica y estableció relaciones con sabios y gobernantes de otros pueblos, quienes acudían a Jerusalén para escuchar su sabiduría y aprender de su cultura. A pesar de su sabiduría y logros, Salomón cometió graves errores que marcaron la segunda mitad de su reinado y dejaron un legado de problemas para el futuro de Israel. Las alianzas matrimoniales,
que en principio le dieron estabilidad política, se convirtieron en una de sus mayores debilidades, conduciéndolo hacia la idolatría y el alejamiento de Dios. Uno de los errores más graves de Salomón fue su política de alianzas mediante matrimonios con mujeres extranjeras. Se dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas de naciones paganas como Egipto, Moab, Amón, Edom, Sidón y los hititas. Aunque estas uniones eran vistas como estrategias políticas para mantener la paz con otros reinos, Dios había prohibido específicamente que los israelitas se casaran con mujeres extranjeras que pudieran influirlos para adorar a otros dioses. Con el tiempo, las esposas extranjeras de Salomón lograron desviar su corazón. Para complacerlas, Salomón permitió la construcción de altares y templos a los dioses de estas mujeres en Jerusalén. Estos cultos paganos incluyeron la adoración de deidades como Astarte, la diosa de los sidonios, y Moloc, el dios de los amonitas, cuyo culto implicaba incluso sacrificios humanos. El corazón de Salomón, que alguna vez fue dedicado exclusivamente al Señor, se contaminó con la idolatría. Esto marcó el principio de su alejamiento espiritual. El alejamiento de Salomón fue progresivo pero evidente. Desobedeció el mandato divino de no adorar a otros dioses, y comenzó a depender más de sus alianzas políticas y riquezas que de la guía de Dios. Esto fue un contraste sorprendente con el joven rey, que había pedido sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Su devoción se enfrió, y lo que comenzó como una política estratégica terminó en una profunda crisis espiritual. El resultado fue un deterioro en la relación entre Dios y Salomón. El rey ya no vivía en obediencia, y la introducción de prácticas paganas trajo confusión espiritual al pueblo de Israel. El desequilibrio entre la devoción a Dios y la idolatría sembró las semillas de un futuro conflicto nacional. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Dios se enojó con Salomón por haberse apartado del camino de la obediencia, y le anunció que su pecado traería graves consecuencias para el futuro del reino. A través de una profecía, Dios reveló que el reino de Israel sería dividido después de la muerte de Salomón. Dios le dijo que por amor a David, no dividiría el reino en su vida, pero después de su muerte, su hijo perdería gran parte del reino. De las 12 tribus, solo una tribu permanecería fiel a la casa de David, mientras que las demás formarían un reino separado. Esta división marcaría el fin de la unidad del pueblo de Israel y abriría un periodo de conflictos y decadencia. El profeta Ahías le entregaría esta misma profecía más adelante a Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón, indicando que él lideraría el reino del norte tras la división. Salomón, al darse cuenta de esta amenaza, intentó eliminar a Jeroboam, pero no lo logró. Aunque el reinado de Salomón comenzó con sabiduría, prosperidad y logros impresionantes, sus últimos años fueron marcados por el declive. Las ambiciones del rey, la acumulación de riquezas y su alejamiento de Dios comenzaron a pasarle factura tanto a él como al pueblo. Para sostener sus lujosos proyectos, especialmente la construcción del templo y su palacio, Salomón impuso altos impuestos y obligó a muchos de sus súbditos a realizar trabajos forzosos. Esto generó un creciente malestar entre las tribus del norte, que comenzaron a resentir la opulencia del rey y el costo personal que implicaba mantener el esplendor de su reinado. A medida que la presión aumentaba, los conflictos internos comenzaron a emerger. El pueblo, que en los primeros años había aclamado a Salomón, ahora se sentía agobiado y explotado. La estabilidad que había caracterizado su gobierno empezó a tambalearse, sembrando la semilla de la división que ocurriría tras su muerte.
Los últimos días de Salomón parecen haber estado marcados por una profunda reflexión sobre su vida y sus logros. Si bien había acumulado sabiduría, riquezas y poder, también experimentó la insatisfacción que surge cuando el corazón se aparta de Dios. Esta reflexión se refleja claramente en uno de sus escritos más famosos, el libro de Eclesiastés. En este libro, Salomón reflexiona sobre la naturaleza efímera de la vida. A través de sus palabras, transmite la frustración de haber buscado satisfacción en la sabiduría, los placeres y las riquezas, solo para darse cuenta de que todo es pasajero. Sus escritos revelan un hombre que al final de su vida se dio cuenta de que el verdadero propósito solo se encuentra en Dios. Eclesiastés es un recordatorio poderoso de que ninguna cantidad de éxito terrenal puede llenar el vacío espiritual. Al final de su reflexión, Salomón llega a esta conclusión: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de la muerte de Salomón, su legado quedó dividido entre la gloria de sus obras y el caos que siguió a su reinado. El esplendor de su reino no pudo sostenerse sin la sabiduría y unidad que él había mantenido en los primeros años de su gobierno. Su hijo Roboam heredó el trono, pero la división del reino que Dios había profetizado se cumplió rápidamente, marcando el comienzo de una nueva era de conflicto en la historia de Israel. Cuando Roboam asumió el trono, las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, le pidieron que aliviara los impuestos y la carga de trabajo que Salomón había impuesto sobre el pueblo. Sin embargo, en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, Roboam optó por seguir el consejo de sus amigos jóvenes y respondió con arrogancia, diciendo: «Mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo añadiré más a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones». Esta decisión provocó la rebelión de las tribus del norte, que se separaron y proclamaron a Jeroboam como su rey, formando el reino independiente de Israel en el norte, mientras que Judá, en el sur, quedó bajo el mando de Roboam. Así se cumplió la profecía que Dios había dado a Salomón: el reino se dividiría como consecuencia de su desobediencia. Esta separación marcó el comienzo de una larga historia de conflictos entre Israel y Judá, debilitando ambas naciones y alejándolas del propósito divino. A pesar de los errores de Salomón y la división del reino, su influencia perdura hasta el día de hoy a través de sus escritos y obras. Los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares han sido fuentes de inspiración y enseñanza para generaciones en la tradición judeocristiana. El libro de Proverbios sigue ofreciendo sabiduría práctica sobre cómo vivir con justicia, prudencia y temor de Dios. Eclesiastés continúa siendo una reflexión profunda sobre la búsqueda del significado de la vida en un mundo temporal. Cantar de los Cantares se ha interpretado tanto como un poema sobre el amor romántico como una alegoría del amor de Dios por su pueblo. Estos escritos de Salomón no solo forman parte del canon bíblico, sino que también han influenciado la filosofía, la literatura y la espiritualidad a lo largo de los siglos. La sabiduría de Salomón sigue siendo relevante hoy, inspirando a personas a buscar conocimiento, justicia y propósito en sus vidas. Entre los logros más duraderos de Salomón destaca la construcción del Templo de Jerusalén, que se convirtió en el centro espiritual de la vida del pueblo de Israel. Allí se realizaban sacrificios y celebraciones, y el Arca del Pacto permanecía en el lugar santísimo como un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El templo no solo fue un lugar de culto, sino también una manifestación física de la alianza entre Dios e Israel. Por siglos, los israelitas acudieron allí en busca de perdón, guía y renovación espiritual. Sin embargo,
La desobediencia del pueblo y de sus reyes eventualmente condujo a la destrucción del templo por parte de los babilonios en el año 586 a.C., cumpliendo las advertencias de los profetas. El legado de Salomón es un recordatorio del poder de la sabiduría divina, pero también una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. Su vida demuestra que la grandeza sin fidelidad a Dios lleva al fracaso y la división. Aunque su reino alcanzó niveles incomparables de prosperidad, el alejamiento de Dios provocó su caída y la división de su pueblo. Sin embargo, el impacto de Salomón sigue vivo. Sus escritos, sus enseñanzas y la influencia del templo permanecen como parte fundamental del legado espiritual del pueblo de Dios. La vida de Salomón nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa, buscar la sabiduría de Dios y vivir con fidelidad a su propósito.